Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Historiar. Soy Lila Caimari y es un gusto estar acá para conversar sobre una gran cuestión, la cuestión histórica y existencial de la paternidad. Más precisamente, la cuestión sobre la que vamos a conversar hoy es la búsqueda del padre a lo largo del tiempo. Un tema que irradia a muchos niveles, como vamos a ver, y un tema que ha sido recientemente puesto sobre el tapete a raíz de la publicación en castellano del gran libro de Nara Milanić, ¿Quién es el padre? La pregunta por la identidad paterna a lo largo de la historia, publicado muy recientemente por Siglo XXI. Hola Nara, bienvenida a Historiar. Hola, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, muy brevemente la presento a Nara. Nara Milanić es doctora en Historia por la Universidad de Yale y profesora en Barnard College en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Nara tiene una larga trayectoria de estudio y publicaciones de historia comparativa de la familia y la infancia, género, derecho y desigualdades sociales. Todas estas son cuestiones sobre las que ha trabajado en varias ocasiones a propósito de Chile, ¿no? Chile ha sido su caso de estudio, pero lo que hoy vamos a conversar es en realidad el resultado de un estudio mucho más panorámico, de muy largo aliento, sobre la pregunta por la identidad del padre, la búsqueda del padre en distintas sociedades a lo largo de un siglo aproximadamente. Entonces, si te parece, Nara, empecemos por la pregunta misma que recorre el libro, ¿no? ¿Por qué tomar el dilema de la identidad del padre? ¿Cómo hacer una historia de esta pregunta ancestral, yo diría la pregunta bomba, ¿no? Cargadísima de implicancias, la pregunta ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? Parece una pregunta casi cómica, ¿no? Y es interesante pensar que no hay un interrogante que corresponda a la madre. ¿Quién es tu mamá? Es una pregunta, digamos, menos interesante o quizás que no se hace siquiera. Y bueno, entonces hay esta idea milenial del padre desconocido, de la incertidumbre acerca de la identidad del padre. Es un tema que recorre la literatura, ¿no? Las obras de Shakespeare, de Thomas Hardy, de Guy de Maupassant, los teóricos decimonónicos, Engels, el compañero de Marx, los antropólogos de principios del siglo XX, las feministas de los años 70 y 80, algunas teóricas feministas. Todos hacían esta pregunta acerca del padre y encontraban en esta pregunta el centro, el núcleo de la sociedad, el origen en realidad de la sociedad humana y del psiquis humano, ¿no? Se explican muchas cosas acerca de la naturaleza humana y las relaciones de género a partir de esta pregunta por quién es el padre, por la incertidumbre en torno a esta pregunta. Uh-huh. Entonces es como una pregunta ventana, digamos, ¿no? Una pregunta que vertebra una cantidad de otros temas. Exactamente. Vos mostrás en el libro que es una pregunta que tiene esta respiración ancestral, como decís, y sin embargo el libro se concentra en el siglo XX, sobre todo el gran siglo XX, que es cuando empiezan a surgir respuestas de la ciencia en relación a la identidad del padre. ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué el ingreso de la ciencia cambia algo y hasta qué punto lo cambia? Entonces, esto es una pregunta como que se plantea a lo largo de la historia y en muchas veces se interpreta esta pregunta como una pregunta casi sin historia.
¿no? Una pregunta que viene de la naturaleza, porque como la madre la puedes conocer a partir del hecho del embarazo, del parto, estos hechos empíricos, la naturaleza ha tapado, ¿no? Según este discurso, ha tapado el padre por un velo que no se puede quitar, ¿no? Entonces, los mismos hechos de la procreación tapan en cierto sentido el padre. Bueno, esto es por lo menos el discurso. Un poco el libro trata de digamos, cuestionar este discurso y el argumento es que la pregunta por el padre tiene una historia. No es una pregunta que surge de la naturaleza, sino que es una pregunta que viene de la historia. Y parte de esa historia, súper importante, creo, es la búsqueda científica. Lo que encuentro, o lo que encontré en mi investigación, es que a partir de los años 20 del siglo pasado, 1920, por ahí, hay este incipiente interés en buscar una prueba científica del padre. Y la prueba en sí es solo parte de un cambio, una transformación en que se empieza a pensar del padre de una manera distinta, digamos. El padre es, puede ser un hecho empírico. Podemos encontrar este padre en el cuerpo, identificarlo en algún lado del cuerpo del presunto hijo o hija y presunto padre, ¿no? Y bueno, también hay un impulso por conocerlo, quién es, por identificarlo, cosa que a mí me parece es algo nuevo. O sea, no solo es el método de encontrar el padre lo que es nuevo, ¿no? Este método científico, sino el impulso, el deseo de identificarlo a raíz de la biología, la ciencia, etc. Uh-huh. Eso es todo algo nuevo, digamos. Uh-huh. Es un elemento que se vincula de alguna manera a esta idea que vos vas desplegando en el libro de la emergencia de una paternidad moderna, de una nueva noción de paternidad. Exactamente. Entonces creo que hay todo un conjunto de ideas que yo llamo la paternidad moderna, que es una nueva definición de la paternidad y dice que el padre es el progenitor biológico, que lo puedes identificar por métodos científicos, uh-huh, que es la ciencia, la autoridad para conocer al padre y no el derecho, porque antes, en el siglo XIX, por ejemplo, nadie habla de una ciencia o una técnica científica para conocer al padre. Claro, eso es importante subrayarlo, porque por ahí tenemos tan naturalizado hoy que esta averiguación va por caminos científicos que cabe explicar que no siempre fue así, ¿no? Y que de hecho va a seguir no siendo así por mucho tiempo más, ¿no? Incluso cuando la ciencia ya interviene. Claro, exactamente. O sea, hay este cambio de la autoridad del derecho hacia la autoridad de la ciencia. Sin embargo, la autoridad de la ciencia se despliega en los mismos tribunales muchas veces o en las contiendas judiciales. Entonces, no es que el derecho desaparezca, pero sí aparece esta nueva autoridad, uh-huh, el científico, que nos va a decir quién, uh-huh, es el padre. ¿Podés explicar un poquitito cómo se manifiesta inicialmente? ¿Cuál era la ciencia esta de los años 20 o 30 primera y cómo funciona o no funciona esto en los tribunales? Sí. Como para darle carnadura. Claro, sí, porque hay unos métodos súper interesantes y yo no soy historiadora de la ciencia. Uh-huh. Entré en estos temas por un interés en la historia de la familia, género, etc. Sin embargo, uno no puede, o sea, son métodos muy interesantes y de hecho este libro surgió cuando me topé justamente con unos tratados médicos legales publicados en América Latina en los años 20, 30, 40 acerca justamente de estos métodos. Uh-huh. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, habían científicos argentinos que buscaban una manera de usar las huellas digitales, uh-huh, para conocer al presunto padre. Un dentista brasileño que buscaba en los muelles las formas dentales e incluso el paladar de la boca. Uh-huh.
alguna indicación hereditaria de la filiación. Ujú. Habían otros que estudiaban la sangre, ¿no? Los grupos sanguíneos, y también otras características de la sangre para, de nuevo, encontrar algún indicio biológico, biogenético que indicara, ¿no?, el vínculo filial. Uh-huh. Entonces hay toda una serie de métodos, algunos, digamos, pseudocientíficos, podríamos decirlo así, pero en realidad lo que me interesa no es tanto la veracidad científica. O sea, en este libro lo que me interesa es... O sea, todo esto no es que la pregunta que plantear no es si funcionaban estos métodos, sino cuál función tenían. O sea, porque los métodos en ese momento eran debatidos, algunos venían usados en tribunales para resolver contiendas en torno a la filiación, otros no. Pero yo creo que la historia de la ciencia requiere un poco de humildad. Porque ahora podemos ver que muchos de estos métodos eran pseudocientíficos, pero en el momento en que surgieron eso no era obvio, ¿no? Claro. Entonces algunos, el método de trazar los grupos sanguíneos, eso nos llevó a la genética, al estudio moderno de la genética. Pero eso queda obvio solo después, muchas décadas después. En cambio, había otros métodos charlatanes que inventaban máquinas para leer las vibraciones de la sangre, cosa que ahora nos parece ridículo, pero en ese momento no era para nada ridículo. Y en realidad lo que era ridículo era la idea quizás de encontrar el secreto del padre en las gotas de sangre, cosa que con el ADN... volvió a la realidad. Claro. Retrospectivamente, algunos de estos intentos nos parecen mucho más prometedores que otros, pero en aquel momento no era tan clara cuál era la superioridad, ¿no? Exactamente. Ahora, hay algo interesante que me parece surge de la lectura, ¿no? Y es que uno espera porque el libro va avanzando cronológicamente, y uno espera ir avanzando en una historia como que se despliega de menor a mayor, digamos, ¿no? Donde una menor certeza va dejando lugar a una mayor certeza con el perfeccionamiento de los distintos sistemas, digamos, de la opacidad a los métodos científicos, de los métodos científicos iniciales a la luz del ADN, ¿no? Y lo que en realidad va mostrando el libro es que esto no es tan así, y que de hecho el perfeccionamiento de los sistemas científicos de identificación del padre no han desalojado, ¿no?, la gran pregunta ni los grandes dilemas que giran en torno de esto, ¿no? ¿Querés explicar un poco este argumento, que es un argumento muy fuerte de tu libro? Claro. No sé si quise, pero eso es en realidad lo que descubrí. Muchas veces queremos contar una historia triunfal de la ciencia, ¿no?, del progreso científico. Y lo que descubrí en esta historia es que si bien es importante reconocer los logros de los científicos que trabajaron temas de genética, filiación, etcétera, etcétera, es cierto que el ADN es un gran logro, ¿no? Sin embargo, esto no es una fácil narrativa del triunfo de la ciencia y de la biologización de la filiación. Lo que nos brinda la ciencia es, por un lado, una mayor certidumbre, pero por otro lado, mayores tensiones. Porque al final, la conclusión, digamos, del libro es que la pregunta por el padre no es una pregunta que puede resolver la ciencia, porque no es, a fin de cuentas, una pregunta científica. La pregunta esencial no es quién es el padre, sino quién queremos que sea. Y eso es una pregunta social y política, no científica. ¿Quién queremos que sea el padre? ¿Y cuáles serían las otras, entonces, dimensiones que ingresan acá? Bueno, se podría responder que el padre es siempre el progenitor biológico o
podríamos responder, en cambio, que el padre puede ser quien hace las veces de padre. El padre es quien cría al niño, el padre es quien se encarga de la crianza, el padre es quien está en una relación con la madre, ¿no? En algunas situaciones se define la paternidad no por el vínculo filial, el vínculo genético con el niño, digamos, el hijo o hija, sino el vínculo afectivo con la madre. Sí. Podemos pensar en muchos contextos en que se define la paternidad así. Sí. Entonces, hay distintas maneras de definir la paternidad. Es una relación biológica, social, afectivo, económico, etc. Y por eso la ciencia eso no nos puede resolver este dilema. Y por eso también la variación de caso en caso, ¿no? De época en época y de sociedad en sociedad que muestra el libro, ¿no? Algo que me parece que es muy notable y sorprendente que surge de este recorrido, que es un muy extenso recorrido en el tiempo y en el espacio, es la resistencia de los consensos jurídicos, sobre todo a la evidencia científica, ¿no? Y también de muchos pactos sociales, ¿no? Entonces, lo que vos mostrás es que efectivamente a menudo ha ocurrido muchas veces a lo largo del tiempo y en distintas sociedades que no importa tanto lo que ha dicho la ciencia, ¿no? Es decir, y algo también que vos decís, no siempre importa buscar al padre biológico. De hecho, hay un capítulo que es sobre la Alemania nazi, y es casi el único caso, ¿no?, en donde uno ve esta radicalidad biologicista, ¿no?, en la definición del padre, ¿no? Pero es la excepción a la regla, ¿verdad? Los consensos jurídicos han tendido a suavizar, digamos, o a cambiar el sentido, ¿verdad?, de esta evidencia, o los pactos sociales, o las dos cosas a la vez. Exactamente. Entonces, claro, va desarrollando la ciencia, la ciencia va ganando autoridad, pero sin embargo nunca desplaza las viejas maneras de definir al padre. Y podemos encontrar 1000 ejemplos a lo largo de la historia del siglo XX, incluso el siglo presente, para demostrar la vigencia, digamos, de la paternidad social. ¿Querés dar algún ejemplo? Mire, a ver, en los años... Primero, el ejemplo de Charlie Chaplin, en los años 40. Así empieza el libro, ¿no? Así empieza el libro, Charlie Chaplin. Porque es quizás la historia que más cuentan los científicos en el siglo XX. Es un caso que va recorriendo el mundo, la prensa súper interesada en esta contienda de filiación de Charlie Chaplin, que es acusado a principios de los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial. Es acusado de ser el padre de una niña, una beba, de una mujer muy joven que era, digamos, la compañera de Charlie Chaplin. Y entonces ella le hace una demanda de filiación en la corte. Queda muy claro de esta investigación que ha habido una relación romántica entre esta chica y Charlie Chaplin. Y 3 científicos llegan a la corte con un nuevísimo método científico de leer, digamos, los grupos sanguíneos. Y lo que demuestra la prueba científica es que, sacando la sangre a esta beba, a Charlie Chaplin y a la compañera, resulta que Charlie Chaplin no es de un grupo sanguíneo compatible con esta beba. O sea, la ciencia demuestra que no puede ser queda excluido el padre. Como padre posible. Quede excluido por lo menos como progenitor biológico de esta niña. Y sin embargo, el jurado de 9 hombres y mujeres en la ciudad de Los Ángeles decide que Charlie Chaplin es efectivamente el padre. ¿Y con qué argumento?
Con el argumento, bueno, el jurado no hace ningún argumento. Los científicos y los juristas mirando este caso dicen, pero lo que pasa es que el jurado no entiende la ciencia. Y no es así. El problema, si es un problema, es que el jurado está usando otra definición de la paternidad. Lo que importa para el jurado y para el juez es la relación entre Charlie Chaplin y esta chica. O sea, eso es lo que determina la paternidad de esta niña, no el vínculo genético en sí entre este hombre y esta niña. El hecho de que este actor, mucho más viejo, un Don Juan famoso por seducir a las mujeres, ha tenido esta relación con esta mujer, ya de por sí lo hace, digamos, el padre. La paternidad en ese caso es una paternidad social, o sea, definido a raíz de una definición social. Eso es un ejemplo de cuando el derecho decide, o sea, descarta, el tribunal descarta la evidencia científica y va por una definición social. Eso en los años 40. Y uno diría, bueno, a lo mejor porque, bueno, la ciencia no era perfecta o el jurado no entendía bien o qué sé yo. Pero podemos invocar otros ejemplos más recientes. En los años 80, ya en la época de ADN, la Corte Suprema norteamericana, estadounidense, llegó a la mismísima conclusión en una contienda entre una mujer, su esposo y su amante. Y el ADN demostraba que el amante era el padre biológico de esta niña y, sin embargo, la Corte Suprema, incluso uno de los jueces conservadores, escribió el fallo y concluyó que el esposo era el padre. De nuevo, lo que importa es la relación entre la madre de esa criatura y su esposo. Eso, el matrimonio es el que define la paternidad en ese caso. Claro, y no la biología. Y no la biología. Y esto es muy interesante porque es algo que vos encontrás que es como una especie de permanencia de muy, muy largo plazo y también muy generosamente diseminada en distintas sociedades, ¿no? Que no es propio de una sociedad particular. Vos trabajás sobre Estados Unidos, trabajás sobre Argentina, sobre Brasil, sobre Francia, sobre Italia, sobre Alemania, y encontrás una especie de constante en este plano, ¿no? Exactamente. Una última cosa antes de hacer una pausa, porque hay algo allí que también es muy llamativo, y es que uno entra creyendo que la ciencia interviene en estas disputas para hacer justicia, ¿no? De alguna manera. Y algo que muestra el libro también, o de alguna manera para ayudar a los contendientes, ¿no? Y algo que muestra el libro también, y creo que es bastante desestabilizante de esa idea, es la indeterminación del vínculo entre el conocimiento del padre y el destino social, digamos, ¿no? Ese conocimiento puede ser estigmatizador o liberador, mostrás vos, ¿no? Puede consagrar el orden establecido o puede revertirlo, es decir, puede funcionar en muchas direcciones distintas, ¿no? ¿Puedes explicar por qué, digamos, y por ahí darnos algunos ejemplos contradictorios a donde esta búsqueda y conocimiento del padre pueden funcionar de maneras contradictorias o incluso contraintuitivas? Claro. Hay una jurista norteamericana, Dorothy Roberts, que tiene una frase que, a ver si me acuerdo de exactamente lo que dice. Ella dice algo como: el vínculo genético puede unir como puede separar. Y encuentro que eso es absolutamente la lógica que rige a lo largo de esta larga historia. O sea, la ciencia puede decirnos, nos puede ayudar a unir a las personas, a encontrar los vínculos que vinculan, entre los lazos que vinculan entre padres e hijos, madres e hijas, etc. Pero también puede
o sea, romper en cierto sentido estos vínculos. Y el caso de Charlie Chaplin es un buenísimo ejemplo. La ciencia no encontró un padre biológico a esta niña. De hecho, la ciencia amenazaba con quitarle un padre a esa niña. Claro. En ese caso, la dejaba huérfana, ¿no? De padre. Y en muchos casos puede ser así, ¿no? Porque la ciencia puede excluir y no solo identificar al padre. Entonces hay muchos ejemplos en el libro de cuando la ciencia más bien rompe los lazos en vez de crearlos. Y eso es una de las grandes preocupaciones de los que observan esta nueva ciencia, esta nueva tecnología genética, incluso por parte de los científicos. Se preocupan mucho por el impacto moral, social de estas tecnologías. ¿Qué pasa si un hombre llega a nuestro laboratorio y nos pide un test genético para ver si el hijo de su mujer es realmente hijo de él, hijo biológico de él? ¿Qué hacemos? La ciencia en este caso no puede despedazar esa familia. Los científicos argentinos, brasileños, italianos, mayormente los científicos que se autoidentifican como católicos, se preocupan mucho de esta pregunta, dilema en los años 40, 50, 60. O sea, no es obvio que la ciencia, la verdad genética, es siempre sirve el orden social, el orden moral de la sociedad. En realidad puede desafiarlo, destabilizarlo. Y se preocupan mucho por este tema, por este dilema. Bueno, hacemos una brevísima pausa entonces y continuamos con las preguntas por la búsqueda del padre. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Retomamos entonces nuestra conversación con Nara Milanić sobre la historia de la búsqueda del padre. Algo que es interesante también en el libro es que el libro tiene un espectro muy amplio de contextos sociales e históricos, y allí hay una zona bien interesante dedicada a la Argentina y a América Latina en general, pero la Argentina tiene un lugar en nuestra historia, ¿no? ¿Querés explicar de qué manera ingresa la Argentina en esta gran narrativa, digamos, transatlántica sobre la búsqueda del padre? Claro, yo empecé, como dije antes, este libro cuando me topé con estos interesantísimos tratados forenses, médico-legales de los años 30, 40, etcétera, escrito por científicos latinoamericanos. Pero lo que descubrí muy rápidamente es que la pregunta por el padre no es una pregunta específicamente latinoamericana. Es un interrogante que se plantea a lo largo del mundo transatlántico, que es la palabra que uso para ¿no? caracterizar esta región, esta zona de América Latina, Norteamérica, Europa, etc. Sin embargo, hay una historia latinoamericana súper interesante en torno a estos temas y una historia argentina. La historia argentina es la siguiente, y yo creo que hay como dos momentos súper interesantes. Por un lado, es al inicio de esta historia de la paternidad moderna, encontramos justamente en Argentina el primer caso o la primera prueba de paternidad científica en el mundo.
Eso es por lo menos como lo califican en ese entonces y por muchas décadas después varios científicos. El antropólogo racial Dr. Lemanichi, ¿no? Radicado, de origen alemán, pero radicado desde hace tiempo en Argentina, diseña y aplica en un tribunal de Buenos Aires lo que supuestamente es la primera prueba mendeliana, o sea, basada en los principios mendelianos, ¿no? de la genética. Y es una contienda, como muchas otras de la época, en torno a la filiación, un hombre de muchos recursos muerto, 3 niños e hijos naturales, supuestamente. Hay toda una contienda en los tribunales y... una herencia. Una disputa en torno a una herencia. Siempre se trata de una herencia. Hay mucho de esto, ¿no? Hay mucho También. de eso. Sí. Mucho de eso. Y entonces la familia de este pobre difunto, de la familia Arcardini se llamaban, asumieron al doctor Lemanichi para hacer esta investigación, para probar que estos 3 niños no eran los hijos verdaderos, digamos, de este señor. Entonces, por un lado, empieza la historia argentina ahí. Y se cita ese caso por muchas décadas después como el primer caso, el primer ejemplo de los modernos principios de la genética, ¿no? En un contexto, hay que decir, un contexto de inmigración masiva en Buenos Aires, ¿no es cierto?, donde este tipo de disputa habla también de otros dilemas sobre la identidad individual, ¿verdad?, en esta sociedad. Exactamente, en una ciudad que crece a una velocidad increíble. Única en el mundo. Única, ¿no?, en el mundo, una ciudad con más inmigrantes per cápita, no me acuerdo todas las cifras, sí, pero una ciudad que crece vertiginosamente y con una creciente heterogeneidad. Las viejas formas de conocer al padre, o sea, porque lo viste con la mamá del bebé, porque todo el mundo sabe que pagó a la nodriza, porque lo vieron besar al niño en la calle, o sea, esas viejas formas de vivir, ¿no? Y por lo menos de probar la paternidad ya no sirven. Pierden vigencia. Pierden vigencia porque en una ciudad de extraños, ¿quién puede conocer al padre? Y entonces ahí ingresa Lemanichi. El Lemanichi llega y dice, yo sé quién puede conocer al padre en una ciudad de extraños, es el científico. Exacto. Entonces despliega toda esta serie de estudios, digamos, para conocer a digamos, para probar que este señor no es el verdadero, digamos, padre de estas criaturas. Y entonces eso es importante. Y yo creo que no es por casualidad que sea en Argentina que suceda, ¿no?, por primera vez esta prueba. Tiene que ver justamente con este terreno, ¿no?, de inmigración, de urbanización. O sea, es en esta, ¿no?, una sociedad de masas que uno necesita o parece necesitar una prueba nueva para conocer al padre. Por otro lado, creo que la historia argentina tiene que ver también con la autoridad de la ciencia en esta sociedad y el vínculo entre ciencia y Estado. ¿De qué manera? A ver. O sea, que es en Argentina, ¿no?, que viene esta historia de los higienistas, la presencia, digamos, de la ciencia dentro del Estado. O sea, este vínculo entre distintas estas nuevas formas de saber, ¿no?, y el quehacer estatal. Entonces, creo que hay algo ahí también. Que explica por qué Lemanichi, no solo por qué él desarrolla esta prueba, sino por qué es aceptado en un tribunal. Entonces, la historia argentina surge ahí. Pero ahí hay otro capítulo, mucho más adelante.
Y es, por supuesto, el capítulo de las abuelas y el derecho de la identidad y la base nacional de datos genéticos. Claro. De ahí volvemos a ver la importancia de la ciencia como forma de conocer la identidad filial en un contexto completamente radicalmente distinto por fines políticos radicalmente distintos, y sin embargo vemos esa biologización, ¿no? de la identidad, que es una cosa súper interesante. Claro. Es decir, un caso en donde la biologización de la identidad, que a menudo es descrita con sospecha, digamos, ideológica, en este contexto tiene una función radicalmente progresista, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? La biología puede ser un arma de la justicia social, como puede ser un arma de las ideologías raciales de los nazis. No tiene A ver, ¿querés contar un poco ese otro caso? Porque ahí es como el otro extremo, ¿no es cierto? El otro extremo. De la biologización. Como dijiste, es en realidad un caso como extremo y a la vez emblemático, diría, que es el caso de los nazis, que en los años 20, o sea, antes, digamos, del nazismo, en los años 20 hay mucho interés por parte de los científicos alemanes en estas pruebas de paternidad, los distintos modos de conocer los rasgos somáticos, los grupos sanguíneos, etcétera, etcétera. Y muy tempranamente se adoptan las pruebas sanguíneas en las cortes alemanas y austríacas en las contiendas de filiación. Esos mismos científicos, esos mismos laboratorios, esos mismos métodos, 5 o 10 años después, se despliegan no para conocer al padre, sino para conocer a los judíos, para identificar a los judíos. Entonces hay todo una obsesión, en realidad, por la paternidad y la prueba de la paternidad por parte de los científicos nazis, porque existe la preocupación de que habrán judíos escondidos. Y si no sabemos quién es el verdadero progenitor, quiénes son los dos progenitores biológicos, se pueden infiltrar en los árboles genealógicos de los arios, exactamente. Por otro lado, los judíos aprovechan, digamos, se apropian de esta obsesión por parte de los nazis, y muchos recurren a los tribunales para desconocer a sus propios padres judíos y de esa forma convertirse de judíos de sangre pura, digamos, a personas que dicen, bueno, mi madre es judía, pero en realidad yo nací de una relación adúltera de mi madre con el jardinero. Es que utilizan las mismas herramientas para salvarse. Para tratar de salvarse. Y es una historia súper interesante. Hay mucho que contar. Yo solo toqué el superficie, pero creo que es una historia tapada. Creo que no se ha contado. Creo que hay una gran vergüenza en torno a la historia. Encontré muy poco escrito sobre estas dinámicas que logré entender que eran muy comunes, y yo creo que sigue habiendo quizás una vergüenza de personas que intentaron salvarse negando su propio origen, su identidad de judíos y sus propios padres, que es súper interesante. Claro. 2 cositas más, porque pronto tenemos que cerrar, pero te llevo a otra zona. Algo que surge del libro también es que las historias de búsqueda del padre no son solo cuestión de la ciencia y del estrado, digamos, de la ley y de los pactos sociales, sino también del periodismo y de la prensa, ¿no? Es un actor fundamental.
Entonces yo te preguntaría, ¿por qué funciona, digamos, tan bien la historia de la búsqueda del padre en la prensa moderna en general? Vos trabajás mucho sobre la prensa norteamericana, pero yo apostaría a que si miráramos la prensa de acá de Argentina también encontraríamos ese tipo de historias. ¿Por qué acá hay una usina de historias humanas, digamos, que resultan funcionales al periodismo moderno, incluso al periodismo sensacionalista, ¿no? Claro. La búsqueda del padre, la pregunta por el padre es una buenísima historia. Lo entendió Homero, lo entendió Shakespeare, los novelistas del siglo XIX y los periodistas del siglo XX. Es una historia en que empezamos con la ignorancia, la pregunta, ¿quién es? Preguntas sobre identidad, sobre vínculos, sobre orígenes. Y luego, al final de la narrativa, hemos descubierto la verdad. El huérfano hijo del príncipe, ¿no? Entonces, yo creo que esa historia se presta, ¿no? a ser contada. Y los periodistas entendían muy bien esta potencial. Potencial. Se contaba, desde los años 20 se empezaba a contar las contiendas de paternidad entre las estrellas de cine. Charlie Chaplin en los años 40 no es el primero, es como el 10º. Y hasta el día de hoy, ¿no? Seguimos hablando de los hijos de Maradona o de quien sea, ¿no? Entonces es una historia que con mucho jugo, digamos. Y entonces la prensa es central. Y de hecho en el libro el argumento es que la prueba de paternidad nace de la ciencia, del Estado y de la prensa. Sin la prensa, yo creo que no hubiera habido una prueba de paternidad, por lo menos con la historia que tiene. Sí, sí. Porque la gente lee, ¿no? Y también no es tan solo que el público laico lee y sigue estas historias, sino que también es una forma de educar, digamos, a los mismos juristas acerca de las técnicas científicas. Por ejemplo, el ADN se usó por primera vez en un tribunal o una contienda de inmigración en Gran Bretaña en los años 80. En ese caso, una abogada que representaba un chico de Ghana que había llegado a Inglaterra y lo rechazaron en la frontera diciendo que no era, él decía que era hijo de una mamá británica y ellos decían que no, que era un hijo falso, etc. La abogada de este chico había leído en el diario sobre estas nuevas técnicas genéticas que se estaban desarrollando en un laboratorio y dijo, ¿no será que podríamos usar esa genética para probar que mi representado, este chico, es realmente hijo de la mamá? Y así fue. Eso fue el primer caso. Es que la prensa ha sido un actor fundamental, ¿no? Diseminando nociones de paternidad, pero también nociones de conocimiento posible de la identidad del padre. Entonces, así ha ejercido una función pedagógica y de entretenimiento. Y de entretenimiento, como tantas veces, todo mezclado. Sí. Bueno, acabas de mencionar el ADN. Tiro un poco al presente, ¿no? A la historia reciente y al presente. Estamos charlando en un momento en el cual la posibilidad de acceso a pruebas prácticamente irrefutables, ¿no? de la identidad del padre, tienen acceso masivo, se han masificado. ¿De qué modos ha cambiado esto el panorama? El desarrollo de esta tecnología y el desarrollo de este comercio también, de la prueba de ADN. Esto que se puede hacer por internet, que se consigue en cualquier farmacia, vos hablás de en Estados Unidos sobre todo, pero bueno, todos sabemos que esto se ha masificado, ¿no es cierto? ¿Cómo cambia esto, si es que lo cambia, el panorama largo, más general? Sí, entonces estamos en un momento de
Por un lado, este gran logro científico del ADN que prueba con certeza total, digamos, o casi, el vínculo genético. Y estamos en un momento frente a esta comercialización masiva de esta tecnología. O sea, no solo que la tecnología existe, sino que también se puede acceder en muchos países y por no tanta plata a estas pruebas. En este sentido, pareciera que ha cambiado todo. Es cierto que han cambiado algunas cosas. La comercialización masiva, el acceso, eso es nuevo. Existían pruebas antes o técnicas, pero eran, ¿no?, de escaso acceso al público. Hoy en día son de acceso masivo. ¿Esto qué ha cambiado? Por un lado, creo que la comercialización del ADN ha interrumpido una conversación, un debate moral, ético, digamos, acerca de los usos, acerca del acceso a estas tecnologías. ¿Cuándo debemos saber quién es el padre biológico o el progenitor biológico? ¿Quién tiene el derecho de saber? ¿En cuáles circunstancias? Estas eran preguntas que hacían los científicos, como por ejemplo los católicos, como mencioné antes. Había todo un debate ahí. Y sin embargo, la comercialización a partir de los años 90, en cierto sentido, cortó ese debate. Cortó el debate, lo interrumpió. Y hizo las tecnologías se volvieron accesibles. Nunca llegamos como sociedades, ninguna sociedad ha llegado a la conclusión, digamos, de esos debates. Entonces, por un lado, la tecnología, más bien, no es la ciencia, sino la comercialización de la ciencia que ha interrumpido esos debates. Entonces, hay muchas preguntas que siguen abiertas, que nunca logramos resolver. Porque ahora están las pruebas, ¿no? Las cajitas, los kits en las farmacias, digamos, por lo menos en los Estados Unidos. Entonces, han cambiado, eso es algo que ha cambiado. Por otro lado, el ADN que nos brinda, ¿no?, esta certidumbre casi total, no ha resuelto las tensiones de siempre. Porque, como planteé al inicio, la pregunta por el padre no es, a fin de cuentas, una pregunta que puede resolver la ciencia. Es una pregunta social, política, ética, económica. Entonces, cuando pedimos a la ciencia que nos resuelva todas esas preguntas, ¿no?, inseridas en esa pregunta por el padre, estamos, en cierto sentido, preguntando demasiado de la ciencia. Bueno, con lo cual la historia va a continuar. Bueno, muchísimas gracias, Nara, por acercarte a conversar con nosotros sobre esta gran cuestión. Y gracias a ustedes por estar ahí escuchando. Nos despedimos entonces hasta el próximo episodio de Historiar. Chao, hasta la próxima. Muchas gracias.